marco del ciclo de entrevistas de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Escuela de Posgrado, nos acompaña Catherine Bermúdez, doctora en Derecho por la Universidad Externada de Colombia y directora del Departamento de Derecho Laboral y de la Seguridad Social del Trabajo. También nos acompaña Gabriela Salas, quien es magíster en Work, Employment and Equality por la Universidad de Bristol y asociada senior en el área de Derecho Laboral del estudio Checopar, asociado a Baker McKenzie International. Bienvenidas, Catherine, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer, muchas gracias a Abelardo por la invitación, también a Gabriela por su tiempo y disponibilidad para participar de esta charla. Muchas gracias por tenerme en cuenta. El día de hoy se habla bastante de la inteligencia artificial y su rol en diferentes ramas del derecho. Y yo quería comenzar preguntándote ¿cómo es que converge la inteligencia artificial con el derecho laboral? De muchas formas. El desarrollo de inteligencia artificial nos ha llevado a que encontremos una cantidad de aplicaciones que tienen transversalidad en los procesos de la relación de trabajo. Por ejemplo, la selección de personal, la búsqueda de empleo. De hecho, muchas personas hoy en día entran a estos portales y cargan información relacionada con su hoja de vida, con su experiencia para poder acceder a un empleo. También es muy frecuente encontrar en la administración y en la ingeniería, que son, digamos, las áreas de trabajo que normalmente se dedican a estructurar procesos dentro de las empresas, que ellos también se están apoyando en metodologías o herramientas de inteligencia artificial. Temas de programación, de planeación. Yo no sé si ustedes ven en YouTube que salen muchos estos videos de sistemas de planificación donde empiezan a programar tareas y demás, entonces esto ya lo empiezan a utilizar las empresas de manera también estratégica. Y un tema que es muy, digamos, reconocido y que ya está en la experiencia de nosotros es el tema de plataformas, que no sé qué tanto ha funcionado acá en mi país. El tema de plataformas, por ejemplo, hay un sindicato que se llama Unidad, que lo que hizo fue agrupar a estos trabajadores porque pues obviamente ellos como no tienen una estructura de contrato de trabajo, entonces era como raro ver cómo se podían organizar, y finalmente por una de las confederaciones sindicales logran definir una organización que se llama Unidad, y ellos lo que hicieron fue empezar a mencionar cómo efectivamente a través de inteligencia artificial eran bloqueados en las plataformas, incluso expulsados por algunas situaciones que ellos no tenían cómo dimensionar, y claramente esto estaba vinculado a cómo las herramientas que utilizan las plataformas terminan haciendo un control de una cantidad de temas que uno no se alcanza a imaginar, por ejemplo, pedidos que rechazan, demoras en las entregas, darse de baja durante cierto tiempo. Muchos de los trabajadores que nosotros tenemos en plataformas son venezolanos, entonces ellos decían si viajábamos, por ejemplo, a Venezuela varios días nos bloqueaban. Entonces claramente todos estos aplicativos empiezan a tener un uso, y pues como les decía, pues si ya tenemos la experiencia en plataformas, pues seguramente una empresa también lo va a hacer para mirar rendimiento, productividad, escalas de salario, muchas otras cosas, entre ellas quizás la toma de una decisión de si una persona debería continuar o no en su trabajo. Entonces, tiene muchos usos. En principio, digamos que lo estamos viendo hasta ahora. Puede pasar, se me ocurre a mí, con temas de salud y seguridad en el trabajo, que empecemos también a tener estos registros biométricos y que empiecen a trabajarlo también para identificar niveles de riesgos, por ejemplo, o podría ser también en evaluaciones de desempeño. O sea, en esto yo creo que estamos en modo de sentarnos a hacer el inventario de qué más ha salido, porque eso se mueve todo el tiempo. Claro, estamos hablando de un uso transversal y que marca diferentes procesos de recursos humanos o reclutamiento, y creo que quizás algo que justifica ese uso que poco a poco va creciendo es esta idea de objetividad detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Yo ahí quería consultarte cuál era tu aproximación, ¿no? ¿Es esto efectivamente objetivo o hay algunos riesgos quizás al momento de aplicarlo en el marco del contrato de trabajo? Sí, hay dos riesgos grandes, digamos que de eso creería yo, de eso se van a derivar muchas cosas más. Los dos riesgos grandes son, el primero, que la persona que está diseñando el algoritmo no sea una persona objetiva. Y eso es una realidad, eso es, mejor dicho, eso es casi el 100%. ¿Por qué? Porque las personas humanas, los que somos humanos, por supuesto, tenemos unas condiciones de contexto que nos generan prejuicios, que nos generan estereotipos y que nos generan sesgos. Entonces, cuando tenemos esa situación, pues esto de alguna forma termina incidiendo en lo que decidimos. Entonces, si por ejemplo yo creo que una persona por tener una edad, por ejemplo, ustedes los veo muy jóvenes, entonces no son igual de comprometidos, pueda que yo cuando esté diseñando un algoritmo para procesos de selección
yo pueda decir que normalmente la persona tenga un rango de edad por lo menos superior a los 28 años. Inventémonos que eso es un rango. Yo como trabajadora puedo aplicar el proceso, nadie es tan torpe de colocar un aviso diciendo no puede ser menor de tantos años, no, porque pues hay un tema de discriminación, pero en el algoritmo pueda que esté, porque efectivamente la persona inconscientemente, sin tener una condición objetiva, razonada, simplemente dice, pongámosle 28, y que en una aplicación de esas le hayan puesto un filtro que no tenemos cómo conocer. Pero además, derivado no solamente de la persona que programa, y este es el riesgo más importante, es que la misma inteligencia artificial, como tiene la ventaja de que ella va aprendiendo de los datos, que cuando aprenda de datos que están sesgados. Y claramente esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque los datos normalmente pueden estar sesgados por lo mismo por las personas que lo estamos generando. Hay un ejemplo que yo daba en la charla de ayer, que es un caso de cómo los nombres de las personas pueden tener incidencia en una selección. Si usted es una persona que normalmente su nombre es de una persona de raza blanca o de raza negra o de raza hispana o de raza asiática, y cómo en una selección de personal donde obviamente el experimento era para evidenciar si había objetividad o no, le cargan unos perfiles con esos nombres de hombres y mujeres con esas características raciales, y todos tienen el mismo perfil en el sentido de que tienen la misma formación, la misma experiencia, han tenido los mismos cargos, y cuando le dicen a la inteligencia artificial que haga una clasificación, en vez de decir ella todos son iguales, ella hace una clasificación, o sea, ella cumple el parámetro. Si el programador no entendió o no pensó de que podía haber una condición de igualdad y que en un momento determinado iba a haber personas que ocuparan el mismo lugar, eso no está programado. Ella le dice, usted le dice haga un rango, ella lo hace un rango. ¿Y cómo lo hace? Entonces ahí es donde viene el punto. Como se alimenta de los datos, el rango lo que hizo es dejar en primer lugar a la mujer asiática y en último lugar al hombre negro. Entonces, claro, ella aprendió de una información donde hay unos prejuicios y seguramente hay unos estereotipos, y por tanto pues el resultado viene sesgado. El problema, y es algo pues que nosotros tenemos que tener claro, es que nosotros confiamos en los sistemas porque creemos que son matemáticos y por tanto son objetivos, y resulta que detrás de eso, mientras estemos los humanos, pero además mientras estén los datos que hemos generado los humanos, seguramente va a tener que tener unas auditorías o algún tipo de verificación, porque no son confiables al 100%. Y esa es la pregunta, ¿cómo hacer esta verificación, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, yo estaba pensando, claro, hay ciertas malas prácticas, por ejemplo, durante el proceso de selección, que bien se podrían reproducir a través de los algoritmos y la inteligencia artificial. Y estoy pensando en este momento en preguntas como, ¿estás por iniciar una familia? ¿Qué le haces a una mujer? ¿Estás en edad fértil? O sea, esas preguntas que están completamente fuera de lugar, pero que demuestran discriminación, porque finalmente hay un sesgo claro de género, pero que se pueden reproducir en el algoritmo o en la inteligencia artificial. Y estoy pensando, claro, pero ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos esta verificación? Lo que se ha propuesto es básicamente que siempre haya un control humano, primero, pero lo más importante, y que es por lo que se viene luchando en lo que uno ve de la normatividad, es que haya transparencia en el algoritmo. O sea, que se sepa qué es lo que hay ahí. Entonces, por eso en la teoría uno encuentra que hablan mucho del algoritmo de caja negra, para evidenciar que no sabemos qué hicieron los que crearon esa herramienta. Entonces, mientras no haya transparencia en qué es lo que hay en la caja negra, seguramente vamos a tener dificultad para poderlo descifrar. Mi percepción frente al tema es que, independientemente de que sepamos lo que hay en la caja, nosotros como trabajadores no tenemos cómo entender eso. Y entonces ahí viene el punto de, pues, debe haber alguien con sellos de calidad, con auditorías, lo que normalmente se maneja en sistemas de gestión, alguien que se siente a mirar esto, cómo se debe leer, cómo se debe entender, porque en esto claramente la desventaja para los que somos trabajadores va a ser peor que lo que tenemos hoy en día. Porque al menos esa pregunta, si me la hacen, que sí, ¿cuáles son sus planes familiares? O usted cuándo se piensa retirarse, en mi caso, entonces que digan, no, esta señora se quiere quedar ahí toda la vida, no nos sirve. Entonces, cualquier cosa de esas uno dice, no, pero ¿cómo me preguntas eso? Pero pueda que el algoritmo no esté trabajando solamente con lo que me preguntas, sino con todos los datos digitales que hay y que están abiertos, porque nuestros datos en todas las aplicaciones donde no pagamos quedan abiertos.
Y por eso entonces que estén tomando información sin que yo lo sepa, que es la famosa huella digital o el perfil digital, que yo no lo sepa y que con eso estén también haciendo algún tipo de discriminación. Claro. Es muy particular. Entonces, en principio lo que han propuesto es primero transparencia y segundo auditorías, por lo menos en esa parte. Y hay bueno, el toque humano, digámoslo así, y es que siempre al final tomas decisiones, por ejemplo, como la desvinculación de personal, no dependan de una herramienta automática, sino que efectivamente tengan alguna validación por parte de una persona. Claro, ¿no? Y ahora que mencionas el tema de desvinculación de personal, quizás ese es uno de los temas más álgidos en la región, ¿no? Donde hay más protección y hay bastantes complicaciones. Y ahí se me ocurre, ¿no? Que quizás también hay un tema con el conocimiento legal, ¿no? O sea, quizás empleadores que buscan consejo legal en inteligencia artificial, ¿no? Y cuán peligroso puede ser eso también. Muchísimo, porque si los datos no son confiables, y además usted no sabe qué datos está trayendo, porque es que los datos son miles de millones de datos que se están generando todo el tiempo, pues usted no sabe qué está tomando en cuenta, y si de verdad uno es confiado, porque ese es el problema, uno confía, pues pueda que uno le diga, dígame si una persona que está llegando tarde todos los días lo puedo sacar después de la tercera llegada tarde, y pueda que me diga que sí, porque además esa es una creencia en general, no está, por lo menos en mi país no está en ninguna norma. Entonces la gente le dice que después de tantos memorandos, entonces que lo pueden sacar, y pueda que la inteligencia replique esa creencia y con eso le defina a uno algo. Claro, a mí se me ocurre, o sea, si el día de hoy yo le pregunto a la inteligencia artificial sobre la ley, me va a dar una respuesta parcial, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, aquí en el Perú, el desarrollo de la protección contra el despido arbitrario es jurisprudencial, ¿no? Entonces tienes quizás una inteligencia artificial que no necesariamente conoce los hitos jurisprudenciales, ¿no? Entonces hay de ahí todo, creo que un tema interesante y también hay un tema de potencial riesgo. De acuerdo, mucho. Por ahora, yo creo que a nivel jurídico, por lo menos hablo de mi país, la información que tienen no es adecuada, es insuficiente. Tiene la virtud de que pueda hacer resúmenes, entonces de pronto por tiempo para nosotros es útil. Mire esta sentencia, resúmala y la puede sacar, extrácteme el punto X o lo que uno considera que es relevante. Pero de ahí a que empiece a hacer unas construcciones que tengan una posibilidad de que uno aplique automáticamente, es bastante peligroso. Y pues de eso ya seguramente, pues no sé el caso aquí del abogado que estaba presentando en Estados Unidos, una abogada apellido Schwab, una cosa así, que demanda a Bianca allá en Estados Unidos por un accidente que hubo en un avión, y resulta que la inteligencia le trae una cantidad de precedentes que no existían, seis precedentes que no existían, y el abogado no filtró, se fue al proceso, y el juez cuando le hace el control dice, los precedentes que menciona no existen. Entonces, claro, o sea, para nosotros como abogados, por lo menos hablo de mi país, y pues en este caso era en Estados Unidos, yo creo que todavía la información no permite que uno como abogado pueda hacer lo que normalmente uno haría con el ChatGPT, que le dice redacteme una carta, entonces la redacta, pero en temas ya específicos la responsabilidad para nosotros puede ser altísima. Exacto, sí, todavía queda, es un campo todavía por desarrollar para que efectivamente sea una herramienta confiable. Exacto, y también hay una cosa importante, ayer lo mencionaba el profesor Sergio Quiñones, frente a unas reglas que se han venido también estructurando frente a la ética en la inteligencia artificial, y el tema es que siempre debe haber la responsabilidad de una persona, o sea, independientemente de lo que pase con la herramienta y demás, el que tiene que responder es una persona natural o una persona jurídica, o sea, uno no puede delegar de tal forma que uno diga, no, eso no era mi problema y pues si quedó mal, lo siento, no, la responsabilidad tiene que quedar en cabeza de la persona humana o efectivamente de la persona jurídica, cualquiera de los dos. Y debe ser una persona, yo me imagino, con un perfil específico, ¿no? Porque si estamos hablando de temas de sesgos, ¿no? Y creo que ahí viene también la obligación de comenzar quizás entrenamientos en temas de sesgos inconscientes, prejuicios de género, prejuicios raciales, ¿no? Y quizás esos son temas de los que poco se tocan, o quizás las más grandes empresas los tocan, solamente, ¿no? Porque por lo menos aquí en el Perú, o sea, no son temas de entrenamiento obligatorios, ¿no? Más allá de lo que es hostigamiento sexual. Entonces tenemos ahí quizás también una responsabilidad de los empleadores por capacitar correctamente a quienes van a tener supervisión directa de lo que son herramientas de inteligencia artificial. Sí, por lo mismo, porque no sabemos exactamente qué alimento, que son los datos, qué alimento es el que le estamos dando y si eso efectivamente está bien. Ayer también yo mencionaba que hay dentro del área de los desarrolladores ya hay unos especialistas en limpieza de datos.
¿Por qué? Porque son las personas que tienen, o sea, que contratan para que efectivamente miren que lo que se le está cargando a estas aplicaciones realmente sea legal, además sea ético, para que efectivamente el resultado al final no sea un problema. Les cuento el primer caso que siempre se documenta cuando hablan de estos ejercicios de qué es lo que está pasando. Pues, por ejemplo, le decían a una herramienta de Google que un hombre es igual a un desarrollador y una mujer es igual a una ama de casa, contestó. Entonces, claro, entonces ese es el primer caso de los que dicen, no, pero ¿cómo va a salir esto? O sea, ¿cómo va a salir esto al mercado? Entonces, claro, ¿eso de qué depende? Pues de la información. Lo otro es que en uno de los experimentos con una de las herramientas que estaba desarrollando Amazon para selección de personal, nuevamente con miles de perfiles, empiezan a buscar programadores de datos. Y resulta que en las búsquedas, en los ejemplos que hacían, siempre seleccionaba hombres. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial había sido alimentada con hojas de vida de programadores, que normalmente es un sector masculinizado, y por tanto pues él había aprendido, la herramienta había aprendido pues que tenía que escoger un mejor programador, y entonces en su mejor programador pues eran gente de los 10 años de información que le habían metido, pues que eran hombres. Entonces no escogía a las mujeres. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado, y por eso digamos que ya dentro de esa área de conocimiento ya uno ve unos especialistas que se dedican a ese tema de la limpieza. Hay un punto que yo creo que es importante, y en esto las personas que se están dedicando a esas actividades también empiezan a generar un concepto importante dentro del derecho del trabajo, y son los riesgos psicosociales a los que están expuestos por el tipo de información al que acceden para poder hacer la limpieza. Entonces, todo el tema, por ejemplo, de tortura, esclavitud, violencia sexual y demás, son datos que estas personas están viendo y procesando todo el tiempo, y que terminan generando también afectación de su salud y de su bienestar mental. Entonces todo eso, o sea, ahí hay unos campos de trabajo también desde el otro lado, y es como estas personas que están trabajando en este tipo de actividades pueden también tener unas exposiciones a unos riesgos que son propios como de la ingeniería y demás, pero que ya empiezan a tener unas variaciones que uno todavía pues no sé cómo las van a abordar, por lo menos los sistemas de seguridad social y demás. Claro, sobre todo si estamos pensando que ya estamos hablando acá de salud mental, ¿no? Por ejemplo. Y al menos en Perú el tema de salud mental no está tan visto, o sea, no se le ha dado la importancia. Y resume un poco cuáles son los parámetros éticos que se tendrían que seguir respecto a inteligencia artificial y de los algoritmos. Digamos que lo que tú estabas diciendo ahorita, lo primero es el enfoque de derechos humanos. El problema es que los ingenieros no tienen esa formación. Entonces ahí el primer ejercicio es que, claro, uno piensa que la herramienta no puede ser lesiva para ninguna persona. Eso digamos, debería ser el primer criterio que uno debe tener en cuenta. Y volvemos a lo mismo que ya he mencionado, que dentro de ese desarrollo de efectivamente una herramienta que no sea lesiva, que efectivamente garantice que hay respeto por la persona, por la dignidad, por los derechos, pero el problema es que hay que entrenar a las personas para que sepan de qué estamos hablando, porque mientras eso hablan de una alfabetización digital en cuanto a temas de derechos. ¿Por qué? Porque si ellos no saben de qué estamos hablando, pues esas herramientas van a tener claramente una orientación hacia mercado, que es lo que uno normalmente identifica, con unos fines específicos de quien lo está contratando, de quien lo está requiriendo, pero ese enfoque de derechos y de protección de la persona, pues difícilmente se va a reflejar. Entonces creería que si de verdad una empresa de estas tiene una visión ética, lo primero que debería hacer es mirar que esto no sea lesivo de ningún derecho de las personas. Ese sería el primer ejercicio. Y bueno, la otra pregunta es, claro, la empresa puede hacer esto y tal vez sea un buen parámetro, pero ¿quién se estaría haciendo cargo de supervisar que las empresas, supervisar que el privado efectivamente cumple esos parámetros? Yo creo que ahí a los estados les va a tocar tener unos temas de regulación. Yo creo que no es partir de cero, porque ya hay muchas cosas que aplican. Por ejemplo, en el tema de protección de datos, uso de datos, porque creo que ese es como el insumo con el que se alimenta todo este trabajo que hacen los ingenieros. Entonces, si hay un buen cumplimiento de las leyes de protección de datos, de pronto también a la persona no se le van a afectar mayores derechos. Lo que pasa es que en esto volvemos a lo mismo. Mientras la persona no sea consciente de lo que son sus datos y lo que está pasando con sus datos, pues esto está abierto a que pase cualquier cosa.
Yo pienso en lo que nosotros, de pronto las personas que ya somos un poco más mayores, de pronto no tenemos la misma cantidad de datos porque no le dedicamos tanto tiempo a estar en ciertas aplicaciones o tantos usos que se pueden hacer hoy con los teléfonos inteligentes. Pero las personas jóvenes claramente están dejando su huella digital por culpa de sus papás desde chiquitos. Entonces, claro, estamos dejando demasiada información que no sabemos quién la va a usar, ni cuándo la va a usar o para qué la van a usar. Entonces también habría que mirar cómo efectivamente empezamos a tener por parte de los estados un mejor control frente a la aplicación, frente a las sanciones, frente al no uso adecuado de los datos, porque claramente, pues, digamos que entrar, no sé, podría pensar que algún estado diga, no, yo sí voy a empezar a regular todo esto y entonces vamos a mirar si los algoritmos cumplen y va a crear una inspección de algoritmos, pues pueda que lo hagan. Pero de verdad que una de las grandes dificultades en programación, porque eso ya también está evidenciado, es que muchas veces ni los mismos programadores logran descifrar el código. Porque okay, claramente si es una cosa muy elaborada, con un conocimiento específico, de pronto no es para cualquier programador, y por eso entonces hay algunos casos, el tema de decir que el algoritmo salga de la caja negra y nos lo muestre, también muchas veces lo que están pidiendo es que cuente cómo está el diseño, o sea, de una vez, mejor dicho, déjemelo explicado por completo, porque pueda que ni abriéndolo un ingeniero me lo logre descifrar. Bueno. Entonces uno podría decirle, sí, es que el Estado saque una norma que vigile, claro. De pronto no podemos llegar hasta allá, no hay recursos, de pronto no hay interés, en fin. Pero sí, una cosa que podría pasar es que tengamos por lo menos un mejor control de los datos y que la gente también tenga mejor alfabetización digital de qué es lo que pasa con sus datos, y cuando usted está dando, no sé, acceso a no sé cuántas aplicaciones que son las que tiene su teléfono inteligente por las que no paga, toda esa información se puede compartir. O sea, creo que complementando esta alfabetización digital, también está la alfabetización en derechos, ¿no? Que creo que es tan importante, están muy amarrados, sí, tanto para las personas que van a hacer la revisión de los algoritmos como para las personas por las que, digamos así, usamos y sobre las que nos usan, ¿no? Finalmente, así yo puedo saber hasta dónde puedo reclamar, por así decirlo, o sea, hasta dónde están tal vez lesionando algunos derechos, ¿no? Sí, yo me acuerdo, no tiene nada que ver, pero me acuerdo un caso en mi país, una sentencia de la Corte Constitucional, donde a una trabajadora, ella tenía un hijo con autismo, ella era una azafata, y ella empieza con enfermedad mental, está en suspensión de contrato por el tema de la enfermedad de ella, y pues como no está volando, ella dice, yo quisiera que mi hijo tenga su tratamiento en Bogotá porque es un sitio donde tienen algo específico para ese tipo de autismo. Ella le dice, permítame trasladarme para ya no estar en esta ciudad, sino irme hasta Bogotá, y la empresa le niega esa posibilidad, pese a que ella no está ejerciendo la actividad, sí, hay una razón. Y la decisión de la Corte fue decir, usted tiene que darle entrenamiento a todos sus funcionarios de recursos humanos en derechos humanos, y me lo tiene que acreditar. Entonces, quizás una exigencia sí podría ser esa, por lo menos si usted es una empresa que se dedica a desarrollar ese tipo de software, ese tipo de aplicaciones, usted tiene que certificar que su gente está entrenada en derechos humanos. Eso no es un esfuerzo tan grande y claro, eso podría funcionar. Por lo menos, no sabemos si lo logren efectivamente y que la persona cambie ciertas concepciones o por lo menos que entienda de qué se trata el tema, pero sí por lo menos va a dar una línea de base donde efectivamente uno diga, por lo menos si van a incumplir, saben qué es lo que estaban haciendo. Claro. Y de pronto la exigencia frente a eso, las responsabilidades, etcétera, pues va a ser obviamente más comprometedor. Podría pasar. Podría pasar. Y creo, claro, en Perú tenemos la ley contra el hostigamiento sexual en el centro de trabajo, y parte de las obligaciones es capacitar al personal. Entonces, claro, si ya existen estas experiencias, es posible dirigirlo hacia quienes realizan finalmente los algoritmos o esta parte digital, que a veces a nosotros se nos escapa, ¿no? Sí. Hay un tema que me parece súper importante acá, y es las personas que tienen una condición de discriminación. ¿Por qué? Porque hay grupos que ya en todo el mundo estamos documentados que tenemos conceptos de discriminación y que están muy arraigados. Personas, por ejemplo, mujeres, jóvenes y personas en condición de discapacidad. Son grupos que normalmente, claro, más todos los temas de género que se están viviendo ahorita, pero digamos que documentado, que uno vea clarísimo, estos tres grupos.
Entonces, por ejemplo, los algoritmos no tienen un enfoque diferencial. Y eso también es un enfoque que podría llevarse a este tipo de aplicaciones. Digo una cosa, por ejemplo, los carros de conducción automática, ellos tienen claro en la información que tienen, que hay unos pasos peatonales que las personas están pasando. La pregunta es, ¿identifica a una persona como un peatón si va en silla de ruedas? Entonces, ahí vienen problemas. Por ejemplo, a muchas personas que son invidentes pueden utilizar computador gracias, obviamente, a unas aplicaciones que tienen que ver con reconocimiento de voz. Entonces, si yo soy una persona que soy ciega y quiero hacer un proceso de selección, a mí me están dejando un proceso vía remota, a mí me podrían dejar utilizar un aplicativo con reconocimiento de voz, pueda que no, porque no está diseñado para que personas ciegas, por ejemplo, participen. Entonces, uno empieza a ver que también, o sea, aparte de los derechos humanos, la ética, o sea, eso tiene mucho por hacer, el enfoque diferencial debería hacerse también, debería tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque claramente son personas que tras de que ya vienen siendo discriminadas, con estas herramientas la brecha va a ser mayor. Entonces, en conclusión, yo creo que trabajo es lo que hay es que mirar cómo se orientan los esfuerzos. Hay que tener una realidad, ayer lo decía uno de los profesores en la exposición, unos profesores de acá de la universidad, pueda que esto no le toque a todas las empresas, esto seguramente va a ser en principio para grandes empresas, los que están invirtiendo, de hecho, en todos estos desarrollos no son muchos, son muy pocos, pero lo que hay que tener en cuenta es que independientemente de que de pronto no sea un fenómeno que se le extienda a toda la población, sí es un fenómeno que va a persistir. Y a esas personas que terminen siendo impactadas, pues hay que mirar cómo se les garantizan los derechos. Muchas gracias, Con Catherine. mucho gusto, Abelardo. Y bueno, muchas gracias a Gabriela, que también nos ayudó con las preguntas. Gracias.